Hey, ¿qué tal estáis, chavales? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 18 y como estáis viendo os traigo a JJ Okocha. Otra vez lo traemos rápido, así que bueno, agradecería una suscripción para tenerlo siempre lo más pronto en el canal y un like para apoyar este tipo de vídeos que sé que os gusta que lo tenga rápido y cuesta su trabajo, así que oye, un like se agradece. Y hoy os traemos a JJ Okocha y a Filippo Inzaghi. Empezamos con el plantilla, como siempre, con jugadores conceptuales. Os iré diciendo cuánto cuesta cada plantilla, lo tendréis en la descripción. Y todo eso. Empezamos la del Eintracht de Frankfurt, que vale 11.000 monedas, con Mario Gómez, Rafael, Fabian, Kalu, Bender, Smelser, Brox, Nastakicic, Kimmich y Hradeski. Ya sabéis, si no se os queda algún nombre, podéis parar el vídeo, ver los nombres. Por eso paso los nombres, no es por tontería. Que ya me dijisteis en el primer SBC que hice. Y empezamos con Stindl, Valbuena, Traoré, Topal, Bender, Narri, Skrtel, Bender, Kimmich y Kameni. Tiene a los dos Bender, que son los hermanos. Y ahora pasamos a... Esta plantilla vale 12.000 monedas y pasamos a la del PSG. Esta ya va siendo más cara y empieza a subir la cosa. Y empezamos con Mario Balotelli, Mitroglou, Keita Valdediao, Zabin, Sanson, Kurzawa, Marquinhos, Rami, Perin y Kevin Trapp. Siguen sin pedirnos ningún if, así que en este ya nos van a pedir un if. Que la plantilla del Bolton, por cierto la del PSG vale 20.000 monedas. Por si no sabéis, todos los precios vienen abajo en la descripción, para hacerlo lo más fácil. Y empezaríamos, aunque tengo varios jugadores, empezaríamos con Traore, Morata, Choupo-Moting, que es el if que nos piden, Lallana, Márez, Baines, Matip, Otamendi, Klein y Schmeichel. Y creo que no nos hacen falta química. No, nos piden 95, vamos sobrados de química. Como siempre os digo, si tenéis algún jugador en la plantilla intransferible que os valga, ponerlo, no seáis tontos. Yo he puesto la lana y estos porque es lo más barato y lo tengo en el club. Porque de hecho yo las plantillas las hago para Footbin, que si veis que alguna coincide es porque la he subido yo. Así que bueno, cogemos la plantilla de 84, que empezamos con Miranda, Morata, Pedro, Silva, Mkhitaryan, Juanín Mata, Bergius el if, Mustafi, Cahill, Arias el if y Zuet el if que nos falta. Esta nos da falta uno de química, así que podríais cambiar a Mata a MC o Bergius a MD. Creo que está más barato el cambio de Bergius a MD que de Mata, así que yo cambiaría a Bergius de cambio de posición de extremo derecho a MD. Esta plantilla ya vale 90.000 monedas. Y ahora pasaríamos con la de 85, que vale 150.000, en la que nos piden dos if. Empezaríamos con Ribery, Benzema, Bergius, que es es el if que nos piden, James, Asensio, Koke, Sócrates, Mustafi, Ter Stegen, Castro, que es el segundo if que nos piden, y Farman, que lo tengo comprado, pero no afecta en nada en la química. Nos piden 60 y tenemos 66. Esta plantilla vale 150.000, como he dicho. Y vamos con la última de 86 de valoración, que nos piden dos if, que el primero es Castro. Y luego seguimos con Kagawa, Marquinhos, Berratti, Buffon, Fabinho, Sócrates, Thomas, que es el if que nos piden, Silva, Miranda y Ruffier. Esta plantilla ya vale 220.000. Esta ya es bastante cara. Y como siempre vamos a ver estadísticas de Okocha y cuánto vale. Tengo que decir que yo el de 87 lo he probado y no me gustó nada. De hecho lo cambié, que por cierto me he clasificado para Food Champions. Tendréis algún vídeo sobre eso en el canal. Y no está en el mercado. Pues vamos a buscar aquí. Sí, mira, lo vamos a hacer en este. Vamos a buscar a Okocha para que veáis sus estadísticas más o menos y a ver si os renta. Por si no sabéis cómo se hace, es bastante... Joder, otra vez lo de la B y la que, tío. Y la que. Y la K. Y lo cambiaríamos aquí. Vamos a ver. Es el de 90, así que vamos a ver sus estadísticas aquí. 4 de pierna mala, 5 de filigranas. Tiene el mismo problema que el otro, que rendimiento de jugador, ataque normal y defensa bajo, que eso es muy muy malo. Todo para un MCO. Vamos a ver los detalles, como veis. A ver, va sobrado en ritmo. No va tan sobrado, pero sí en 90 aceleración. Y 83 de tiro, 84 pase y 94 de regate, no sé. Está bien, pero joder, hay mejores MCOs en el normales. De Bruyne me parece que es mejor jugador.
Aquí ya habéis visto mi equipo, pero bueno, ya lo enseñaré en detenimiento. Ese es el equipo suplente. Pero con este equipo me he clasificado para Food Champions, así que bueno. Bueno, por cierto, Okocha en total vale 560.000 monedas. Lo tendréis abajo todo. Sí, bueno, ya tendréis algún vídeo sobre lo que he conseguido para Food Champions y mi equipazo y las recompensas. Así bueno, no me enrollo más. Espero que os haya gustado. Si es así, dejadle el like y suscribiros si no estáis. Y adiós.